Vamos a trasladarnos hacia Chivilcoy, vamos a hablar con el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Chivilcoy, del PAMI, para que nos oriente y nos dé un panorama de cómo se viene trabajando en este ámbito en nuestra región en torno a la vacunación, sobre todo en geriátricos y en la población de mayor riesgo, como decía recién. Saludamos a Luciano Delepiane, a quien le deseamos buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. En primera instancia, Luciano, consultarte sobre cómo es la articulación que tienen desde la Unidad de Gestión Chivilcoy con los gobiernos de provincia y de nación en el marco de esta campaña de vacunación histórica, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, vos bien lo decís, esto es un trabajo muy arduo que arrancó allá por mayo, marzo, abril del año pasado. Hemos tratado de coordinar el trabajo en la medida de lo posible con gobierno nacional, gobierno provincial, con intendentes de cada uno de los distritos. Hace un ratito estaba viendo las palabras de Hernán Mazzorini, que es el coordinador médico nuestro, que hoy estuvo en Trenquelauquen, como, digamos, por el tema llevando adelante el tema de la campaña de vacunación, y lo escuchaba. Y es verdad que hemos trabajado con un grado de estrés importante, porque no ha sido fácil, porque hemos tenido que trabajar y redoblar los esfuerzos en el contexto de pandemia, pero en parte gracias a Dios, en parte gracias al gran trabajo que han hecho todos los trabajadores del PAMI y nuestros prestadores en general, en línea general, el esfuerzo que se ha hecho, creo que no ha menguado en ningún momento en la calidad de la cuestión prestacional, y por supuesto tampoco agradecer a las farmacias, a todo lo que tenga que ver con medidas implementadas que hemos tenido que hacer de apuro. En otra oportunidad creo que he charlado con vos y te he dicho que hemos recibido también mucha colaboración de nuestros prestadores, y bueno, esta campaña de vacunación nos encuentra en forma masiva para poder inmunizar a nuestros afiliados y afiliadas. La hemos tomado con mucha responsabilidad, y bueno, vamos a un ritmo de vacunación que es muy bueno, óptimo. Estamos muy satisfechos, ya nos quedan muy poquititas residencias de larga estadía para completarlas, y después seguiremos ya con aquellas residencias que no son conveniadas, que no tienen convenio con PAMI, digamos. Eso te quería preguntar, en el caso de los geriátricos, ¿la vacunación alcanza a privados y a dependientes del Estado o solamente a aquellos que están conveniados? No, nosotros, digamos, por una cuestión de obvia, arrancamos con la vacunación con aquellas residencias de larga estadía que tienen convenio con PAMI, que son 23 a lo largo de los 26 distritos que corresponden a la jurisdicción que corresponde a la UGL 38. Y bueno, creo ya hemos vacunado, hoy fue con el Hogar Castela, fue la residencia de larga estadía número 18, y la el Hogar Huellas, que también estuvimos hoy en Rivadavia vacunando, en América, la 19, y nos quedan solamente 3 residencias de larga estadía, que lo vamos a tratar de hacer el viernes y el lunes. Nos queda Saliqueló, en el Hogar Papa Francisco, nos queda el Hogar Santa Lucía de San Pedro, y después nos queda solamente O'Higgins, y ya completaríamos todas las residencias de adultos mayores de larga estadía que tienen convenio con PAMI. Y a partir de ahí planificamos el resto de la campaña de vacunación. Prosigue y tiene que ver con las residencias de adultos mayores conveniadas y no conveniadas. Para eso hemos pedido con anticipación a muchos distritos, a zonas sanitarias y demás, que nos manden, nos envíen los listados con aquellos geriátricos que no estén conveniados con residencia de larga estadía, y geriátricos que no tengan convenio con PAMI, para empezar a vacunar ahí. Y ya tenemos de todos los distritos un listado armado que lo vamos a ir aplicando en la medida de la planificación que tengamos, y esto genera una logística también, porque depende la vacuna y depende
la vacuna que tenemos y la vacuna que llega a nuestra UGL es el dispositivo que armamos logístico, porque algunas vacunas resisten un poco más de la cadena de frío, otras menos. Entonces, cuando arrancamos con la Sputnik, que era más complicado el tema de la cadena de frío, priorizamos aquellos lugares que estaban más cerca de la UGL, o sea, de Chivilcoy, y dejamos para cuando venían vacunas que tenían otras características de duración en la cadena de frío, los lugares un poco más alejados, porque bueno, como ustedes saben, la UGL 38 tiene todo el corredor de la Ruta 5 y de una punta a la otra son casi 700 y pico de kilómetros, y tenemos que llegar a los distritos, y tenemos que llegar con esta campaña de vacunación a lugares muy alejados de Chivilcoy, pero bueno, estamos muy conformes porque creo que lo hemos podido hacer de una forma óptima. Luciano, ¿cómo tramitan, digamos, entre las abuelas y los abuelos el acceso a la vacunación? ¿Tienen que manifestar los propios residentes su voluntad de querer vacunarse? ¿Son asesorados? ¿Cómo es todo ese proceso? No, por supuesto que nosotros en las residencias de larga estadía nuestras hemos hecho en cada una de ellas una especie de concientización, hemos explicado en qué consiste la campaña de vacunación por una cuestión didáctica, pedagógica, digamos, pero por supuesto no es obligatorio, es voluntario. Nuestros afiliados tienen que expresar su voluntad para hacerlo, y bueno, por supuesto que cuando nosotros contemplamos iniciar la campaña de vacunación, a mi criterio, esto te lo digo a criterio personal, había una especie de campaña de demonización de la vacuna. Bueno, finalmente ANMAT pudo dar su opinión con respecto a la factibilidad de la aplicación a los adultos mayores de 60 años, y eso nos abrió un panorama diferente. Y ya después, cuando la vacuna Sputnik, que era la primera que había arribado al país, se dio a conocer en la famosa revista prestigiosa Lancet, creo que se llama, que es una revista con un rigor académico, y ahí se indicó que la vacuna tenía altos grados de eficacia. Por supuesto, nuestros afiliados se expresaron masivamente por vacunarse. Son muy pocos los afiliados nuestros que en las residencias de adultos de larga estadía no han querido vacunarse, y notamos una euforia importante cuando aplicamos. Yo he ido en forma presencial a la mayoría de ellos. Hoy no pude estar en Trenquelauquen por problemas de trabajo y de agenda aquí, pero generalmente voy a los lugares, los superviso en forma personal, tanto yo como el resto de las personas que están encargadas de llevar adelante la vacunación, porque, como ustedes sabrán, en la campaña de vacunación de PAMI es una campaña de vacunación dentro de la campaña de vacunación, porque tiene sus características muy propias, porque aparte estamos vacunando a una franja etaria que es muy sensible. Así que si de por sí todas las autoridades que están y todos los equipos de vacunación están muy alertas con todo, te imaginarás cómo estamos nosotros aquí en PAMI. Dos en una, y no te queremos robar demasiado tiempo, Luciano. La primera tiene que ver con las vacunas que están aplicando. Hablaste de la Sputnik recién, que fue aprobada por el ANMAT, y todo este estudio que ha manifestado la revista The Lancet. Y la segunda tiene que ver si tienen una fecha estimativa de la vacunación total de la población de riesgo en la región que le toca, por supuesto, a la unidad de gestión Chivilcoy, o si depende exclusivamente de la llegada de las vacunas, ¿no? No, por supuesto que tiene que ver con la llegada de la vacuna. Tengo que ser sincero y tengo que indicarte que hasta ahora la afluencia de vacuna ha sido excelente, que nosotros hemos podido vacunar a un ritmo importante, al punto tal que casi en 3 semanas creo que hemos vacunado casi todas las residencias de larga estadía de PAMI, que no es poco por la cantidad de distritos que toca y por la cantidad de afiliados que se han vacunado. Creo que hoy llegábamos a cerca de 800 y pico de vacunados, y todavía tenemos vacunas como para empezar a vacunar aquellas residencias no conveniadas. Permitime que te indique, porque lo más factible, aprovechando que estoy aprovechando la amabilidad de ustedes, ahí en Trenquelauquen nosotros tenemos una lista con residencias no conveniadas, que me permito leerlas, que son Residencia Sion, San Joaquín y Santa Ana, Del Aire, Hogar Alberto Córdoba, Desde el Alma, Edad de Oro
y el hogar Evita, que está en Beruti, que si no me equivoco en lo que les estoy indicando, porque es la lista que nos pasan, y ya estoy mareado honestamente con la cantidad de listados, va a ser muy pronto que vamos a ir a vacunar ahí. Y bueno, y ahí empezaríamos con el segundo periodo de vacunación, que tiene que ver con las residencias que no tienen convenio con PAMI, pero que sí en su interior, digamos, sus pacientes son afiliados nuestros, digamos.